Esfuerzo. Bueno, buenos días todavía. Los que se están en Zoom, nosotros nos, nos dimos la tarea de investigar. Cuando apenas empezamos, Juan ahí puso en la pantalla varias opciones de alguno que nos interese de investigar y creo que nos metimos en un problema, creo que escogimos el cómo las diferentes, quisimos hacer un estudio acerca en el nombre del Señor, decía él, pero pues en el nombre creo que es un tema, ese término es muy complicado, tiene mucho diferente definición en muchos diferentes contextos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Solo en Corintios encontramos muy poco, por eso quisimos hacer un estudio un poco más profundo, y no es todo, tiene mucho más, y quisimos resaltar un poco nomás, no nos enfocamos en mucho, sí, como decía, tiene mucho significado y en diferentes, en diferente cada contexto, ¿no? De los libros y cosas así. Pues le dejo el micrófono con mi compañero Ernesto. Sí, como estaba comentando Valentín, pues si enfocamos todo lo que se trata en el nombre de, o en nombre de, porque a veces viene en el nombre de y a veces dice en nombre de o nombre cuando hablamos del nombre propio, ya sea de Dios o de personas, pero aquí nos enfocamos más en lo que es en el nombre de, y va a abarcar un poquito más en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Dios, ¿no? En general. Y bueno, un panorama así general del Antiguo Testamento, cuando habla en el Salmo 148:5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Entonces ahí es alabar al Señor mismo, no es puedo traducirlo de esa manera, ¿no? De alabar su nombre, o el Salmo 148:13 dice: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Entonces es alabar al Señor mismo. En el otro, en la otra columna dice: nuestra ayuda viene del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 124:8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Entonces ahí es el Señor, es nuestra ayuda, es nuestro socorro. En Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Es confiar en el Señor. En ese caso, Isaías 56:6, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Es como amar al Señor mismo. En ese caso, en la otra columna, obedecer al Señor, confiar en el Señor. Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todos andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Igual aquí se enfoca más en confiar en el Señor o obedecerlo a Él. Sofonía 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. En honor al Señor es otra forma de, cuando viene en el nombre del Señor, es referir también en honor al Señor.
cuando dice en Primera de Reyes 18:32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. O en Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces aquí cuando habla de que edificó un altar es para honrar al Señor. Y este pasaje en Salmo 118:26, cuando dice bendito el que viene en el nombre de Jehová, esos son el pasaje o la cita que hace referencia los evangelios cuando Jesús entra en Jerusalén. Entonces lo alaban de esa manera, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es como Jesús viene a representación del Padre, ¿no? En ese caso, actuar con la autoridad de alguien, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Hablando del sacerdote, ¿no? De Aarón. Éxodo 5:23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces aquí Moisés está representando a Dios, ¿no? Va con la autoridad que el Señor le dio. Primera de Samuel 25:5, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. En este caso, David envía a esos 10 jóvenes o siervos de él y para hablar con Nabal en su nombre, en representación de él, lo manda en representación de él. En 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces aquí igual, ¿no? Bueno, podemos entender que viene en representación de él o viene con el poder de Dios, en este caso para derrotar al filisteo, en este caso. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos un poco más en el Nuevo Testamento y Valentín va a hablar de los primeros 3 y yo los últimos. Sí, como vimos, ¿no? Un poco en el Antiguo Testamento tiene como en ese caso nos basamos más en la Reina Valera. Si uno ve los otros diferentes traducciones ocupan diferente. Nos basamos en la Reina Valera, y todas las traducciones que tenemos en español ocupan no así, ocupan en el poder, en la autoridad, en la representación, o confiar en, o poder de muchas diferentes maneras. Y igual, ¿no? En nuestra traducción tenemos que estudiar el contexto, a qué se refiere y ocupar la palabra adecuada. No lo que estamos diciendo aquí es lo que es lo correcto, es lo que es la manera, sino que igual, como las lenguas son diferentes, tienen que ocupar palabras diferentes, pero no perder el enfoque principal de ese pasaje o esos versículos, ¿no? Y no estamos diciendo que así va a ser la traducción. Bueno, como en ese caso en el nombre del Señor, del Nuevo Testamento, como tenemos, si tiene en sus hojas, la primera columna dice del pasaje que ya habló Ernesto, dice a Mateo 21:9, dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito
el que viene en el nombre del Señor, del Señor, hosana en las alturas. Bueno, bueno, nosotros pusimos más, como más en este caso en representación del Señor, en ese caso del Padre, ¿no? Ahí, o la otra columna, bueno, en ese caso pusimos ese pasaje nomás y sabemos que viene en los cuatro evangelios. La otra columna dice con la autoridad del Señor o pertenecer al Señor, ¿no? En ese caso, el versículo que pusimos es Mateo 28:19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Para pertenecer, o en ese caso, en ese caso pusimos pertenecer, bautizarlos para que sean del Señor, ¿no? Y Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Igual, ¿no? En ese caso, con el mismo, nos enfocamos en pertenecer ¿no? También. Y Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que quedase por algunos días, igual pertenecer, ¿no? Y en ese caso estamos en lo que estamos viendo en el taller, ¿no? Cuando dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, ¿no? En ese caso nosotros pusimos, no fueron bautizados para pertenecer a Pablo o X personas, ¿no? Más en ese caso, igual, ¿no? Ponemos en la otra columna es confiar o creer en el nombre del Hijo de Dios, confiar. Pusimos eso igual en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito del Dios, ¿no? Que, o sea, en ese caso más nos inclinamos más a confiar. El que no confía, el que no tiene su esperanza o en ese no en el nombre, sino en Jesús, ¿no? Y primera de Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y amemos unos a otros como lo ha mandado, igual, de confiar, ¿no? De confiar, creer. Y como nosotros, quería un poco decir eso, ¿no? Que para nosotros en mixteco tenemos la palabra creer, pero no es tan fuerte que como el consultor nos dijo que tenemos que buscar una palabra que signifique más confiar, porque tenemos una palabra, creer puede ser muy general, creer, obedecer o hacer caso, eso puede ser también creer, pero pusimos otra palabra más como confiar o depender de esa persona o de esas, como lo que nos sugirió el consultor, ¿no? Y primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Igual, ¿no? En ese caso pusimos más de confiar o creer en Jesús, ¿no? Bueno, les dejo el micrófono a Ernesto, que nos va a hablar un poco más también de esto. Sí, cuando habla de ser bautizado en el nombre de, es como cuando la persona se bautiza, en ese caso, ¿no? De bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ya vamos a pertenecer a Dios, ¿no? O a ser sometido, estar bajo la autoridad de Él. En ese es el
sentido. Y aquí en la columna 4, con el poder del Señor, en Hechos 3:6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces aquí es más con el poder, ¿no? O con el poder de Jesús, que va a usar Pablo para que este hombre sea sanado. Hechos 16:18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces aquí también el espíritu de adivinación que había en esa muchacha fue expulsada por el poder de Jesucristo. En 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es un poco difícil esta parte, como ya lo hemos visto. En un comentario dice: cuando se reúnen bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús, y yo esté en espíritu con ustedes, y el poder de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Entonces aquí, cuando habla del nombre del Señor Jesús y del poder del Señor Jesús, es casi lo mismo. Pues el primero, como enfocar más en la autoridad, y abajo pues igual, ¿no? Puede ser el poder que el Señor le dio a ellos, ¿no? Como su iglesia, como creyentes, como el apóstol Pablo, ¿no? Él muchas veces dice: con el poder del Señor, o con la autoridad del Señor que el Señor mismo le dio a Pablo, ¿no? Para decir esas cosas a los hermanos, o disciplinarlos, ¿no? En ese caso, porque fue el Señor quien le dio esa autoridad. Ahora vamos a hablar, vamos a ver donde dice hablar del Señor, que es un poco diferente también. Hechos 4:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablase en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aquí es como aquí los amenazaron para no seguir hablando de Jesús, aunque implica también de todo lo que él es, ¿no? Su autoridad, o su poder, que diga, porque al ver ellos los milagros que los apóstoles hacían con el poder del Señor, es cuando les prohibieron seguir hablando de él, ¿no? De él y de su poder a la gente. Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí es otra vez hablar acerca del Señor, hablar de él. Filemón 2:10, para que en el nombre de Jesús, creo que es Filipenses aquí, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí es que se doble ante él, y no tanto en su nombre. Y la última, por lo que el Señor Jesús ha hecho por ustedes, o por estar unido a él. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. O puede ser también aquí por medio de Él, como habíamos hablado también cuando hablamos en Cristo o en Jesucristo, puede ser también por medio de lo que Él hizo, ¿no? O gracias a Él podemos tener ese acceso, ¿no? Con el Padre, o podemos ver, como hemos visto ahora, de ser santificado, de ser lavado, purificado y todo eso. Entonces, por medio de Él, ¿no? Y por lo que Él hizo. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sí, por lo que Él ha hecho. Y 1 Corintios 6:11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que acabamos de ver, ¿no? Y es por medio de Jesús, por lo que Él hizo, o con su poder, también, como ya se ha mencionado, es que podemos llegar a ser lavados, ¿no? De nuestros pecados, ser santificados, justificados ante Dios, ¿no? Que ya no, Dios ya no nos ve como pecadores, porque confiamos en lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, ¿no? Eso no quiere decir que no seguimos cometiendo pecado, pero ante Dios ya somos justos, ¿no? Ya hemos sido justificados. Y pues básicamente es algo general de hablar de eso y considerar, ¿no? Cómo podemos traducir cada vez que vemos esa parte cuando habla en el nombre del Señor. A veces se refiere al Señor Jesús o a Dios Padre, ¿no? Y también, como hemos visto, no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Sino a veces más confiar es creer en, obedecer, hablar en, a veces representación del Señor y todas esas cosas, ¿no? Que tenemos que considerar cuando estamos traduciendo esos términos. Pues sería todo.